Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con la profesora Ana María Ospina, autora del libro Cuando muere un ser amado, cómo comprender y afrontar el duelo por muerte. Profesora, ¿de dónde surge este libro y a qué público está dirigido? Realmente, como profesora de trabajo social, me encontré varias veces ante la circunstancia de que cuando mis alumnas en práctica habían estado frente a la muerte, no sabían qué hacer, cómo ayudarlos profesionalmente a los familiares. Entonces me pareció importante asumir esta área como área de investigación y de producción intelectual. Empiezo a estudiar, a ir a seminarios y monto una cátedra que se llama Muerte, Morir y Duelo para trabajo social en pregrado y en posgrado. Y también de experiencias personales, por ejemplo la muerte de un hermano, porque yo sabía cómo ayudar a mi cuñada como familiar con relación a sus niños, pero no tenía conocimientos con relación al duelo, cómo poderlos ayudar. Entonces, además de los estudiantes de trabajo social, me pareció clave ayudar a otros profesionales que en las unidades de servicio, como hospitales, clínicas, tienen que trabajar con pacientes terminales, con sus familias y con personas en duelo por muerte. Por otra parte, pensé en la gente del común. Todos en realidad tenemos familiares que mueren o amigos que mueren y evadimos mucho el tema de la muerte, por lo tanto no nos preparamos ni para afrontarla en nosotros mismos ni para ayudar a quienes están a nuestro alrededor. Entonces pensé tanto en público de la academia como en público del común. Y de allí la forma que escogí para expresarme en el libro. Una forma coloquial, pero a la vez haciendo un glosario de términos científicos que en un momento dado salieran en el libro y que la gente pudiera comprender. Aquí se definen los conceptos muerte y duelo. ¿Desde qué perspectiva se abordan estas ideas? Bueno, con relación a la muerte nos referimos básicamente desde el punto de vista psicosocial, lógicamente nada de orgánico, ¿sí? Entonces, como una partida ineludible de la cual no podemos regresar, que a la vez origina múltiples pérdidas, tanto para quien muere como para los dolientes. Y lo más importante, una experiencia única, o sea, nadie muere dos veces. Se habla, por ejemplo, mucho de personas que han pasado el túnel, pero al fin y al cabo han regresado. Pero de quien murió y se quedó muerto ya no. Entonces, esto lo trabajo reflexionando sobre esa temática. Con relación al duelo, tomo, por ejemplo, el aporte de Freud, que está en Duelo y Melancolía, escrito por él en 1917, planteando el duelo como la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, por ejemplo la patria, la libertad. Y es una definición muy interesante porque allí ya Freud está ampliando el concepto de duelo no solo a la muerte, sino a los otros tipos de pérdidas. Posteriormente pues se han elaborado definiciones más completas, como esa reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, pero que implica resonancia en los niveles emocionales, físicos y sociales del individuo y que en principio no requiere de psicofármacos ni de personas profesionales para su elaboración. ¿Cómo son las etapas del duelo y cómo la persona sabe que este ha terminado? Hablando de fases, vemos una fase primera que es una fase de negación, de shock, en donde la persona al principio ni siquiera cognitivamente acepta la muerte del ser querido y mucho menos afectivamente. Pero esta fase se va superando, depende de cada persona. Los rituales ayudan mucho a ese reconocimiento cognitivo, pero el trabajo afectivo dura mucho más.
Y hay diferentes manifestaciones, por ejemplo, aturdimiento, mucha confusión, a veces llanto terrible, a veces shock que toma diferentes formas. Cuando va cediendo la negación, se entra en una fase aguda. ¿Qué implica? Implica que gran parte de la energía psíquica, del amor, del interés que se ha puesto en ese vínculo con esa persona, va hacia el vínculo con esa persona. Entonces empieza a girar en torno a ese muerto mucho más de lo que se giraba en vida. Y hay gente que dice, por ejemplo, respecto del marido, yo no sabía que lo quería tanto, pero posiblemente no era que lo quería tanto, sino que ahora, por la ausencia, por los autorreproches, por todas las manifestaciones de la fase aguda, lo está queriendo más, ¿ya? Entonces, en esta fase realmente hay un aumento de ese interés en ese vínculo. Y hay muchísimas manifestaciones, yo creo que todos las conocemos en la medida de que las hemos vivido a través de las pérdidas por muerte de nuestros familiares o seres queridos. Pero hay, por ejemplo, cosas muy especiales que vale la pena puntualizar. Por ejemplo, esa tendencia a idealizar al muerto. Inicialmente, Freud mismo decía, no hay muerto malo. Entonces, esa tendencia a idealizarlo, una tendencia a variar tomando al que murió como modelo. Empiezan a realizar una serie de actividades que esa persona hacía. He visto a viudos ocupándose del arreglo de las flores, lo que nunca hacían porque lo hacía la señora. Los niños hacen muchas más identificaciones que los adultos cuando están en duelo, pero los adultos hacen muchas más identificaciones que en su vida cotidiana cuando no están en duelo. Entonces, identificaciones, desde luego profunda tristeza, añoranza, deseos de reencuentro con esta persona, el hecho de buscarla con la vista a donde se va. Por ejemplo, la persona puede ir a un centro comercial y le parece ver al esposo. Muchos síntomas físicos, por ejemplo, ese cansancio, un nudo en la garganta en los primeros días, problemas en la piel, problemas estomacales, tendencia a enfermarse, tendencia a veces a tener los mismos síntomas que tuvo la persona que murió. Desde luego, a veces hay que poner atención, hay que hacer un examen médico porque pues, la persona puede que realmente esté enferma, pero puede que también sea simplemente traducción física del problema emocional, o sea, somatizaciones. Entonces, bueno, son muchísimos los síntomas del duelo, hasta el punto de que si no sabemos que esa persona está en duelo, podríamos pensar que está enferma, bien sea de los sentimientos o orgánicamente, pero no, son situaciones que se pueden ir superando a medida que se elabora el duelo. La finalización del duelo sería el adaptarse a la vida sin esa persona que murió. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? Pues que gran parte de ese amor, de ese alivio que se ha puesto en ese vínculo con esa persona que murió, antes de que muriera y después de que murió, se va retirando, la persona otra vez se va interesando por sí misma y por lo que la rodea, además del hecho de conseguir una serie de habilidades y de actitudes que le tocan para poder afrontar la nueva situación y adaptarse a ella. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles pueden ser los factores del duelo y sus consecuencias? Bueno, hay muchos factores que determinan cómo transcurra un duelo, pero entre ellos muy importantes, la identidad y personalidad del doliente. O sea, ¿de quién se trata? Se trata de una niña que está muy apegada a su papá y tiene 4 años y ha perdido ese padre, o se trata de una mujer de 20 años que perdió el esposo con quien se casó hace 2 años, o se trata de una señora de 50 que está enterrando al papá de 80. Entonces, ¿qué edad tiene esa persona? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus defensas? Hay personas, por ejemplo, muy negadoras que ante las adversidades tienden a ser como el avestruz, que meten la cabeza debajo de la tierra, ¿sí? Hay personas que al contrario quieren afrontar las situaciones. ¿Qué defensas tiene cada una de esas personas? Si cuando se pone mal sabe cómo tranquilizarse o si entra en caos. Entonces, ese es un factor clave, identidad y personalidad del doliente. Otro factor clave es a quién se ha perdido. No es lo mismo perder a un padre de 80 años que perder a un padre cuando se está en la adolescencia, ¿sí? No es lo mismo perder un amigo que perder el hermano. A veces puede que haya amigos más cercanos que los hermanos, pero entonces, ¿cómo es ese vínculo con esa persona? Es lo clave allí. ¿Cómo es ese vínculo con quien muere? La calidad de esas relaciones, porque eso va a determinar cómo sea el duelo, qué tanta culpa, qué tanto reproche, autorreproche haya para ese doliente o qué tantas gratificaciones que constituyen un acervo de buenos recuerdos. Entonces, ese es otro factor clave. Otro factor sería las circunstancias que antecedieron y siguieron a la pérdida. O sea, esta persona qué duelos había tenido y cómo los había superado, o si se había quedado empantanada en ellos. ¿Cómo han sido esas circunstancias? Por ejemplo, una niña que pierde a la madre por cáncer y que empieza a pasar de mano en mano porque se disuelve el hogar. Antes de que la mamá muriera, había tenido ya otras pérdidas en el sentido de que la mamá no había podido volver a atenderla, supongamos. Pero fuera de eso pierde su casa, pierde sus hermanitos porque se van con otros familiares, pierde su colegio porque la tienen que poner en otra escuela o en otra parte. Y relacionado con eso está la red de apoyo social. El duelo tiene una clave para su buena superación y es tener un hombro sobre el cual llorar, ¿sí? Allí estamos viendo que la red de apoyo social es definitiva. Es definitiva para acompañar a la persona en ese duelo. ¿Qué caracteriza el duelo de los niños y cómo ellos afrontan la muerte de un ser querido? Eso es muy interesante. Primero, aclaremos desde cuándo podemos hablar de duelo en un niño. Resulta que en los primeros meses, más o menos hasta los 6 meses, el niño no reconoce, por ejemplo, a la madre. Y de allí que los niños le tienden los brazos a todo el mundo y la gente dice, ¡ay, qué niño tan querido! Pero más o menos a los 6 meses el niño ya empieza a reconocer, o puede ser a los 4 o 5, ¿sí? Pensemos en cómo llega el niño a reconocer a la madre. Parece que los niños captan fragmentos de información y la registran, luego captan otros fragmentos y con eso van construyendo como la imagen de los objetos y la van integrando a lo que va haciendo su imagen del mundo. Entonces, poco a poco el niño va a formar lo que se llama la imagen de los objetos. Eso quiere decir, por ejemplo, que antes, si a un niño se le cae un chupo, el niño
lo extraña y llora, pero no lo busca. Pero cuando ya tiene en su mente la imagen de los objetos, es capaz de buscarla, aunque no la esté viendo. Ya ese es el momento en que él extrañaría, por ejemplo, a la madre si se muere. Antes no. A la vez, el niño no va a distinguir entre ausencia por muerte y otro tipo de ausencia, ¿sí? Porque no tiene el concepto concreto de muerte elaborado. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar con los niños desde el año. Cuando ven las mascotas o cuando ven los insectos muertos, explicarles que está muerto porque ya no camina, porque ya no necesita comer, ¿sí? Irle construyendo ese concepto para que si hay la muerte de un ser amado, ya por lo menos se pueda partir de eso. Por otra parte, los niños no tienen, sino por ahí hasta los 5 o 6 años, principio de realidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ellos se confunden entre la fantasía y la realidad. Ellos creen que lo que está en su mente es la realidad y no, resulta que hay diferencia entre lo que es el pensamiento, las palabras, las acciones, los comportamientos. Ellos se confunden. Entonces unos niñitos, por ejemplo, que pierden al papá, que ven que lo entierran, pueden decir a los 4 meses, ay, mi papá va a venir a la fiesta de cumpleaños, porque su deseo es lo que está primando, no la realidad. Su deseo lo hace confundir, de tal manera que esa fantasía él la vive como realidad. Entonces esa es otra gran diferencia con el duelo de los adultos. Bueno, otra gran diferencia es que los adultos más o menos sabemos qué actividades nos calman cuando estamos angustiados, cuando estamos aburridos, ¿sí? Hay quien, por ejemplo, cuando está ansioso coge un libro y se tranquiliza, hay señoras que se ponen a arreglar las matas, pero el niño no. A esto le llamamos actividades sublimatorias. El niño carece de actividades sublimatorias. Tenemos que ayudarlo a identificar. Para algunos, por ejemplo, una actividad sublimatoria puede ser el juego de pelota, tirar la pelota contra la pared cuando está muy enojado. Por otra parte, y yo diría que quizá lo más importante, los niños ponen casi todo su amor, su libido en sus padres y luego en sus hermanitos. En cambio, los adultos tenemos muchos más objetos en nuestro mundo externo que cargamos de libido, de interés, de amor. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por el trabajo, por el estudio, por la casa, a veces por los hijos, o por el novio, por la novia, por los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere alguien significativo para un niño, pues esa porción de amor de la cual va a prescindir es mucho más grande. Y cuando se trata del papá o la mamá, pues están muy amenazadas la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales del niño. Entonces esas son grandísimas diferencias. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Yo soy trabajadora social egresada de la Universidad del Valle. Trabajé 4 años en bienestar familiar, trabajé 4 años aquí en la Decanatura de Estudiantes y Bienestar como trabajadora social. Y luego me fui a Inglaterra, a la London School of Economics and Political Science, y allá hice estudios de posgrado en administración social. Pero todas mis electivas las enfocaba al trabajo con niños, al trabajo con padres de familia. Luego fui a Estados Unidos, a Cleveland, y estudié en el Instituto de Psicoanálisis de Cleveland. Estando allá hice exámenes para ingresar acá como profesora y llegué a trabajo social, a donde pues fui profesora nombrada hasta que me jubilé. Es una historia familiar. Tengo una hermana mayor que es trabajadora social y yo cuando estaba en la primaria la confesaba para que me contara sus experiencias en la práctica de trabajo social como estudiante. Entonces me fui enamorando de la carrera de tal manera que cuando entré a primero de bachillerato ya yo quería estudiar trabajo social y esa era mi idea fija, terminar, salir de 11 para trabajo social. Mi primer interés surgió de la muerte de un hermano y en todo lo que he leído, esto le pasa a todos los que se dedican a la tanatología. Siempre hay atrás la muerte de un ser querido. Entonces yo vi que yo podía ayudar a mi cuñada con los niños que le quedaron, la niña de 10 años y el niño de 6, pues como cuñada, pero yo no sabía nada de elementos que la pudieran ayudar más allá. Y luego vengo a trabajo social y me encuentro, por ejemplo, unas estudiantes que trabajaban en una empresa de Cali y había muerto la esposa de un trabajador. Y yo les pregunté qué habían hecho ellas como trabajadoras sociales y me dieron llevar un ramo de flores. Y yo me quedé sinceramente frenada. Pero yo pensé, ellas no saben más porque no les hemos enseñado más. Y otra niña en una institución de maltrato infantil, la estudiante notó que la niña faltó e indagó y era porque había muerto la mamá de la niña. Entonces le dije que había hablado con las niñitas del grupo de esa para ver cómo apoyaban a su amiguita y me dicen, no profesora, no hablé nada. ¿Por qué? Porque yo no sé qué decirles. Entonces dije yo no, aquí hay un vacío muy grande, nos tenemos que poner a afrontar este área del conocimiento y la voy a afrontar yo. Entonces empecé a investigar y ya fui formándome para poder organizar la cátedra. Yo estoy jubilada, pero he seguido con la cátedra de muerte, morir y duelo y con supervisiones de práctica y actualmente estoy con las supervisiones, a veces dicto módulos en la cátedra porque pues he ido dejando un poquito más de tiempo para el júbilo de la jubilación, pero yo me siento feliz cuando llego a la universidad, es como mi segunda casa.